Amigas, amigos, bienvenidos, buenas noches a compartir otra entrega de Ver para Creer aquí en la pantalla de Canal 8, Canal 5 de Cablevisión Salto, también a través de YouTube, Facebook, los distintos medios a los que llegamos, a través de los distintos dispositivos también. Jueves 11 de julio, después de una jornada que para muchos fue dolorosa la noche con la derrota de Uruguay, todos aquellos que estaban pendientes del resultado y el andar de la selección en la Copa América. Bueno, hay otros temas que continúan siendo importantes de abordar, por supuesto, a nivel nacional y hay que hablar a nivel local. Por eso hoy tenemos un programa bastante más variado que los anteriores, donde prácticamente todo estaba alrededor de la política, teniendo en cuenta que teníamos las elecciones internas ayer a la vuelta de la esquina, jueves pasado con un análisis de lo que fueron justamente esos comicios, pero ahora vamos también a diversificar de cara a todo lo que viene y asuntos muy importantes. Seguramente muchos recuerdan que en el primer programa de este año 2024 recibimos al doctor Brusoni, adjunto a la dirección del Hospital Regional Salto, justamente para hablar de alguna problemática, de varias problemáticas en realidad, y de preocupaciones que tienen los usuarios, que a nosotros nos llegan a través de mensajes, bueno, cuando nos paran en la calle, nos plantean muchas situaciones complejas que se están viviendo. Eso fue a mediados de este año, en realidad fue allá por el mes de abril. Después de todo eso, la situación comenzó a volverse un poco más compleja, porque la Comisión Interna de Funcionarios del Hospital Regional Salto emitieron un comunicado, dieron una conferencia de prensa, dando a conocer una serie de problemáticas que existían, no solamente para con los funcionarios, sino también para con los usuarios, también de alguna forma tomando el reclamo de los usuarios, que según decía Brusoni son más de 80.000 los que tiene el hospital hoy, y es mucha gente, créanme, para un solo nosocomio, para la infraestructura que tiene, pero por sobre todas las cosas para el personal que tiene a disposición, que era algo que lo planteaba él en aquel momento. Bueno, la situación quedó en una especie de asamblea permanente, hubo una instancia de negociación en Montevideo, según las autoridades del Hospital Regional Salto, desde el grupo de funcionarios no se presentaron a esa reunión, algo que generó un ida y vuelta que hasta el día de hoy sigue, y los funcionarios, en realidad preocupados y con una serie de reivindicaciones, habían planteado una fecha límite para que la dirección del hospital respondiera, que era justamente la semana pasada, el viernes de la semana pasada, algo que no ocurrió y que por eso queremos saber un poco más de cuál es la realidad que están viviendo hoy, qué ha sucedido desde que plantearon públicamente todos los problemas y todas las situaciones que se están viviendo y cuáles son las posibles soluciones. Por eso tenemos a Denise Volpi, que nos está acompañando, que es la presidenta de la Comisión Interna del Hospital Regional Salto, de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, a quien agradecemos que esté por aquí. Un gusto, Denise. Gracias, Rodrigo, y yo siempre digo agradezco a los periodistas, porque así la gente también está informada y sabe la realidad desde otro punto de vista. A ver, hay una coincidencia en que falta recursos humanos en el hospital. Eso es tal vez humanos, el punto más grave hoy. Lo venimos peleando ya hace 5 años. Hubo un número que había ingresado durante la pandemia, pero luego, por supuesto, terminado el periodo de pandemia, cesaron esos contratos. Bien, ¿y cuál es la situación que están viviendo ustedes como funcionarios? En este momento, la situación es bastante difícil, es enfermante para los funcionarios porque la mayoría de las veces dicen se certifican, no hacen nada y es porque es muy estresante. Nosotros estamos preparados para trabajar con los usuarios, con los enfermos, críticos y graves, pero en condiciones buenas, donde tenga suficiente personal, donde las condiciones de la planta física se den bien, o sean las adecuadas, donde no carezca de medicación. Entonces, todo eso lleva un estrés y una impotencia de los propios funcionarios de no poder cumplir como corresponde la atención al usuario. Y justamente fue por eso llegaron a un punto de decir, bueno, si no lo hacemos público, si no le anunciamos a las autoridades del hospital, a las autoridades de ACE, de que esto ya no va más, y fue por eso que decidieron dar a conocer a la opinión pública. La entrada en preconflicto fue porque son 3 años de lucha y de bipartitas, donde que vamos... no han tenido respuesta. Claro, que no hemos tenido respuesta y donde vemos que continuamente nos mienten en la cara. ¿Podríamos catalogarlo como una medida desesperada, de decir, bueno, era el último recurso que teníamos? Por supuesto que sí, creo que sí, porque nosotros tenemos las herramientas sindicales para poder luchar y y esto no es un ámbito ni una tendencia política, sino en que nos importa los funcionarios y el usuario. Lo que llama la atención es que las autoridades del hospital, tanto la doctora Selva Fernaberry como también Brusoni en este caso que ha venido, el doctor Carlos Ratín,
entienden o al menos aceptan que existe una problemática, pero no lo consideran tan grave como en realidad lo plantearon ustedes cuando dieron esa conferencia de prensa. Claro, a ver, vamos a entrenarnos. Nosotros el lunes nos presentamos en dirección, ya que no habíamos tenido una respuesta, y como el comunicado había aparecido el viernes, que después nosotros hicimos un comunicado no contestándole a ellos porque creemos que no era la forma de enterarnos por medios de redes sociales de ese comunicado, que ellos habían estado en ACE, que dice que nosotros no nos presentamos cuando nosotros nunca fuimos citados. Estamos en el hospital todos los días, no costaba nada decir, mira, no, esto está fuera de nuestro alcance, no podemos, no estamos capacitados para resolver, lo vamos a negociar en un ámbito de ACE. No nos avisaron. Vencida la fecha, nosotros el lunes nos presentamos y bueno, ellos empezaron a describir una cantidad de puntos que se hicieron, con los cuales no coincidimos. Nosotros tenemos acta de todas las bipartitas, donde, por ejemplo, decía que había retoma arterial y no es realidad, y en la lista que enumeraron está presente eso como cargos y bueno, un montón de cosas, y no es la realidad. No es la realidad, no puedo hacer público las fotos que tengo, pero tenemos muchas pruebas de que lo que han dicho no es verdad. Faltan a la verdad. ¿Y qué pasa a nivel de la mediación? Porque ustedes les habían realizado una serie de planteos que tenían una fecha límite que era el viernes pasado. El viernes pasado. ¿No la contestaron? No la contestaron. ¿Y a partir de eso? Bueno, nosotros en el día de ayer enviamos a la Federación, que es lo que corresponde hacer y cómo se debe hacer, mandamos solicitar una negociación. Nosotros tenemos las puertas abiertas para negociar. El secretario del Interior continuamente se está hablando con Noelia Méndez, que es uno de los representantes de la mesa negociadora de ACE. Ya nos dijo que tenemos las puertas abiertas y bueno, ayer se solicitó como corresponde, luego de no tener la respuesta, a la Federación que soliciten una negociación que probablemente será para la semana que viene. Semana que viene. Bueno, la semana que viene. Por allí haya respuestas. Ya ¿no? De todas maneras, nuestra primera negociación. Hay una cuestión que es inherente, porque las cuestiones políticas están involucradas de alguna manera, y el gobierno nacional, bueno, el propio Álvaro Delgado, que estaba en campaña política, días antes de la elección interna, destacó acá la inversión que se realizó en el Hospital Regional Salto para su crecimiento, para el aumento del CTI, para lo que fue el CTI pediátrico. Bueno, nosotros, si vos ves los puntos, nosotros nos reclamamos. Cuando ayer nos enumeraron de las cosas, de los puntos que hicieron, enumeraron 46 cargos que se trajeron para CTI, pero nosotros no estamos reclamando CTI. O sea, viene a ser todo lo demás. Todo lo demás, nosotros estamos reclamando la parte asistencial. ¿Entendés? Y no solo la parte asistencial, sino farmacia, laboratorio, anatomía patológica, carencia de recursos humanos y de recursos edilicios, materiales. Entonces, por ejemplo, laboratorio tiene un equipo para desinfectar la vista y todo esto que no funciona. Tenés la campana, tenés todo y no tenés el desagüe. ¿Entendés? Entonces, digo, está atentando contra la salud. Se cerraron la caldera porque supuestamente se gastaba mucho. Nosotros hicimos una investigación, el compañero que trabajaba ahí se gastaba 50 litros de gasoil por día, con lo cual se calefaccionaba todo el hospital, se enviaba vapor a lavadero, que es para la desinfección de las ropas, y se enviaba vapor para cocina también. Vos imaginate. ¿Y hoy cómo se está calefaccionando el hospital? Hoy con los aires acondicionados, que no todos funcionan, lavadero no tiene cómo desinfectar, habían comprado un producto ahí que es tóxico tanto para el paciente, para el funcionario como para el agua. Cocina, están hirviendo las ollas a lo antiguo, con agua caliente, porque las famosas marmitas que no hablaron, que supuestamente ya estaban, y descubrimos que no están, necesitan una adaptación y un cableado especial para funcionar. Ahora, suponete la electricidad, yo creo que no hay una persona que no se queje de lo que sale la luz. Sí, ni hablar. Entonces, vos me estás hablando de aires acondicionados. Un estimado es altísimo, posiblemente superior a los 50 litros diarios. Claro, pero aparte, el año pasado hubo una inspección y estaba habilitada la caldera, lo más bien, no había ningún inconveniente. Y en otros hospitales, nosotros ya nos informamos, siguen funcionando las calderas. O sea, imagínate todo el gasto en aires, el gasto en la marmita de cocina,
y en el cableado, y lo que si tiene un cableado especial, la energía que va a necesitar. El lavadero. ¿Tá? Ahora nos dijeron que van a comprar una lavarropa y un secarropa industrial. Pero el vapor es la mejor forma de esterilizar, porque entra dentro de las fibras, no es lo mismo que un lavarropa. ¿Y estas son decisiones que toma la propia dirección o que vienen desde ACE a nivel nacional? Y no, estos son decisiones de la propia dirección. Estas son decisiones de la propia dirección. Así que por eso nosotros siempre decimos, y en otras negociaciones con ACE, siempre destacan la autonomía. Ahora, como tú decís, si ellos fueron a ACE, pidieron una negociación con ACE, que no nos avisaron, ahí nos están dando a entender que no están capacitados para solucionar nada. Y si fueron y saben y coinciden con nosotros que hay carencia de recursos humanos, porque ya que estuvieron en Montevideo, no le pelearon por más cargos. Porque hay carencia de recursos humanos en todos los ámbitos. Claro. Hay que hablar desde lo médico y los especialistas, que es un caso más grave todavía, pero también personal administrativo, en general. Laboratorio, farmacia, bueno, a nivel asistencial, enfermería, auxiliares de servicio. Todo lo que... Pero para eso, ¿falta la creación de cargos o falta que también haya gente que se radique acá porque no tenemos función? No tenemos lista, nosotros, si hay algo que tenemos, estamos en todos los tribunales, mi compañera, la secretaria y otros compañeros están en todos los tribunales, de todos los llamados. Cada cargo que queda vacante, ya sea por fallecimiento, jubilación o porque se retiró, nosotros lo perseguimos al cargo ese, que para que no se transforme o otro departamento lo pueda, porque es regional el hospital, no se pueda quedar con ese cargo. Entonces lo que necesitamos es crear cargos nuevos. Cada unidad ejecutora tiene un número estipulado de cargos. ¿Tá? Entonces la población creció, tenemos 82.000 usuarios. Entonces necesitamos cargos nuevos. Te dicen que no se pueden crear, crearon 46 para el CTI en pandemia. O sea que sí se pueden crear. Te dice que hay gente que está trabajando en una función cuando tiene otro cargo. Como decirte, enfermerías, hay licenciadas que trabajan como enfermeras, ¿entendés? O enfermeras que trabajan como auxiliares. Bueno, queremos la regularización de esos cargos también. Sí lo han hecho. O sea, lo que nosotros reclamamos es porque sabemos que lo han hecho. ¿Y quienes están ejerciendo otro cargo al que les corresponde, están teniendo una remuneración acorde o no? No, tampoco. Tenemos la compañera nurse de neonatología, ya hace varios años que viene reclamando y no le dan solución. Justamente ayer ella me estuvo llamando también y que sigue con los expedientes, que van, vienen, pero no le han dado ninguna solución. ¿Y qué está pasando con los pacientes, con los usuarios? Cuando faltan especialistas, cuando faltan a veces equipamientos para hacerse los diagnósticos, ¿se los está enviando a la mutualista privada? ¿Se los deriva a otro departamento? Se está comprando servicios, es lo que siempre decimos, el gasto hacia afuera es tremendo. Hasta 3 veces más de lo que sería. 3 veces, yo no sé, porque sacá la cuenta de que los urólogos no tenemos más. Y ellos han formado una cooperativa y la cooperativa, o sea, por cada consulta, lo que le factura ACE, lo que le factura ACE, tomografía, ecografías y bueno, distintos especialistas. Ahora no teníamos tampoco médico vascular y hoy había un caso y bueno, pero ¿y dónde? O sea, gente disponible para trabajar a nivel de enfermería, hay lista de espera para completar la pregunta anterior que me hiciste. Lo que se necesita son los cargos. Y bueno, y con respecto a los médicos, también lo que pasa es que económicamente muchas veces al médico no le sirve, ¿no? Tampoco. Ser funcionario de ACE no le sirve. Claro, por la remuneración. Claro, no resulta atractivo. Bueno, ese sería otro problema y es ya más a nivel nacional. Sí. Pero pensar en 83.000, yo no recuerdo exactamente la cifra, pero Brusoni decía que para la cantidad de pacientes que hay... 82.000 usuarios. 82.000 usuarios, exactamente, que para la cantidad de pacientes que se atienden, por ejemplo, en emergencia, necesitarían duplicar o hasta triplicar la cantidad de funcionarios disponibles. Sí. Y hoy, claro, hoy tenemos esperas de hasta 8 horas, claro, incluso a veces más. Sí, nosotros en este momento estamos trabajando con 31 suplentes, entró por el plan invierno, entraron 3 y después por MIDES, que también que hay un convenio, hay 2 o 3 más. Eso
por suplencias entran, por casos de enfermedad. Y son por un periodo Por limitado. un periodo limitado, son a contratos. Pero aparte de eso, nosotros ya hace 4 años, 5 años, que venimos reclamando la gran carencia que hay de personal. Así que como es la atención al usuario es deficitaria, tenés una funcionaria para 40 pacientes, la emergencia pediátrica tenés una sola funcionaria, no hay nurse, no hay para traslado, a veces sale la ambulancia porque hay un accidente y te dice demoraron, pero a ver, mandan un enfermero sin médico que tiene que hacer un diagnóstico donde una ambulancia no está equipada. Claro, que el enfermero sacan tiene, en el hogar de ancianos. no puede asumir esa responsabilidad. En el hogar de ancianos hay cerca de 30 pacientes con máxima dependencia, que quiere decir que hay que alimentarlos, que están con pañales, con incontinencia. ¿Y cuántos enfermeros hay? Y hay 2 por turno, pero de noche... ¿Para 30? No, en este momento tenemos 48 pacientes. O sea, 2 para 48 y de los cuales 30 tienen máxima dependencia. Claro, entonces, y todavía sacan para traslados, para hacer traslados en el 0 a 6, en el turno 0 a 6, lo sacan al funcionario, o sea, te queda uno. Es el horario de que duermen, pero sí, bueno, ¿cómo es podés? una responsabilidad enorme. Es una responsabilidad, y el día que ocurran las cosas, ¿por dónde van a cortar? Y me imagino también que la situación de los funcionarios en general es compleja porque el usuario, muchas veces ofuscado por las demoras en el servicio o porque les dan número para especialistas hasta 5 o 6 meses después, con el primero que se encuentra es con el funcionario. Es con quien pone la cara, el funcionario, y van a farmacia y no encuentran una medicación y se enojan con el funcionario. Y esto ya es de tan larga data que creo que también el funcionario está cansado, ¿no? Y ya también muchas veces también contesta mal, pero que sepan que muchas veces no es la voluntad de eso, sino que va más del funcionario poder solucionar los problemas. Más allá de la falta de diálogo que parece estar clara, ¿entienden que hay desinterés de la dirección también? No, diálogo tenemos, hemos dialogado los 4 años. No, pero digo diálogo en el sentido de que, por ejemplo, no les notificaron que tenían una instancia, por ejemplo, en la capital, ¿no? Una comunicación. Sí. Eso sí, eso da a entender que no tienen la capacidad de solucionar las cosas. Bueno, ahora qué era tu pregunta. Preguntaba, digo, si hay desinterés, también entienden que hay desinterés de la dirección de buscar efectivamente soluciones para esto. Yo creo que sí, yo creo que siempre se toma como que si uno va, como es sindicato, como esto, como que se creen que uno es contra. Y nosotros no somos contra, nosotros vamos a indicarle, están fallando acá o falta tal cosa o esto para solucionarlo. Más de una vez le llevamos la problemática y le llevamos la solución y anduvo, ¿entendés? Entonces no sé por qué se ponen a la defensiva, cuando nosotros lo que queremos es mejorar el hospital, como ellos, y dar la mejor atención para el usuario. Ni hablar. ¿Qué pasa ahora? Después de la instancia del semana que viene. La semana que viene negociaremos con ACE. Nosotros están en las puertas de un conflicto. Hoy están en preconflicto. Hoy estamos en preconflicto. Estamos en la puerta de un conflicto. Nosotros preparamos toda una documentación donde tenemos todo la realidad de lo que es la cantidad de funcionarios dentro del hospital y la cantidad de internados. Preparamos todo eso, hacemos un estudio en el cual decimos, bueno, nosotros no vamos a lo ideal tampoco. A ver, no te voy a decir lo ideal, que un paciente sea atendido, o que una enfermera atienda a 7 pacientes. Sería una utopía. No, una utopía. Pedimos lo mínimo. O sea, pedimos que si en emergencia pediátrica tenemos 2 auxiliares de enfermería y una nurse, que la nurse por lo menos sea de 6 horas, porque las nurses son de 4 horas, hace años que se pelean para que pasen a 6 horas, y que esa funcionaria no sea sacada para otro servicio, hasta para agujeros, que haya un auxiliar de servicio. Nosotros estamos pidiendo un equipo para la recolección de material contaminante, que se dedique solo a eso, porque ¿qué pasa? Y esto es reglamentado por la OMS y por ACE y por todo, y nunca se ha cumplido. ¿Quién cumple ese servicio hoy? Y los salen de sala, ya sea de la empresa terciarizada o funcionario de ACE, salen de la sala de pediátrica, de neonatología
o sea, van, O sea, recolectan. están en contacto con material peligroso. Están en contacto y no tienen las condiciones adecuadas de vestimenta y no tienen un lugar para después decir, bueno, se duchan, se cambian de ropa, para volver a entrar a un servicio como es pediatría, como es neonatología, ¿entendés? Entonces estamos poniendo en riesgo. Estamos poniendo en riesgo, entonces nosotros lo que queremos es capaz con menos horas porque no todo los turnos se saca el material contaminado, y como es, y tener un equipo que se dedique solo a eso. A esto nos dijo sí porque estamos arreglando los cuartitos de depósito de donde va el material. Bueno, sí, fenómeno, pero más me interesa una ducha. Me interesa personal solo, exclusivo para eso. Cumplir con todo el protocolo recomendado por Nosotros hemos la tenido organización. un compañero que trabajaba años en Luis Moreno, gran compañero, y falleció con unas dermatitis y tremendo, tremendo. No te voy a decir que fue a causa de eso, pero que falleció, pero tú le veías las manos y aparte como las tarrinas son muy caras, viene cierta cantidad de tarrinas. Entonces, para que entre más, agarran un palo y se comprime, claro. Comprimen. Te imaginas que hay ahí pérdida de gases, de líquidos, y es tremendo, es tremendo. Eso no puede ser. Solo imaginarse. Sí. Hoy a la mañana, justamente, una persona de Belén nos decía que le habían dado un pase a neumólogo, Sí. y resulta que no hay neumólogo. No, el doctor que teníamos era el doctor Esquillace y no lo tenemos más, neumólogo. O sea que habrá que ver. ¿Y así con cuántas especialidades se está ocurriendo? Uy, ya te estaba nombrando cirujano vascular, bueno, oculista no tenemos, tampoco, o sea, tenemos, pero está todo, los números ya dados. Oculista, me decías antes de empezar la entrevista que están dando números para cuándo. No están dando números. En abril del 2025 tú podés ir a pedir números. Recién en abril del año que viene. Sí, Bien. sí, tengo un caso de un niño ahí que vamos a tratar de ver cómo lo solucionamos. En este momento no te sabría decir que otro especialista no se me ocurre. Cuando en realidad, hay que aclarar, es un derecho del usuario acceder a una consulta con un especialista, si no me equivoco son 30 días máximo. 30 días máximo. Sí, si estás internado y es una urgencia, Esos son casos. ni hablemos, sí, ¿no? Ni hablemos. ¿Tá? Entonces, porque aparte no solo son consultas, es un paciente, un médico vascular, te va a hacer un estudio, un ecodoppler. Lo teníamos en su momento al doctor Cardoso, que se jubiló, y bueno, se precisa un estudio y es de urgencia, porque hoy en sala de mujeres había un paciente con ambos miembros inferiores, ambos pies, totalmente sin circulación, digamos negro, que Sí, no le llegaba necrosado, que no le llegaba la circulación. Entonces hay cosas de urgencia que no podés esperar a ver si... ¿Y en esos casos qué está haciendo el hospital? ¿Está llamando a alguien desde afuera para que venga a brindar una solución, una respuesta rápida? Y generalmente sale el paciente. Generalmente se contrata y el paciente sale. Si no hay acá, lo mandarán a Tacuarembó, a Paysandú, a Artigas, Cuando donde haya sabemos un que muchas especialista. veces en esos casos los minutos y las horas son importantísimos. Son importantísimos. Los otros días también en emergencia pediátrica había un niño para CTI, se lo mantuvo en el área de la emergencia pediátrica por varias horas porque no había cama y terminó en Paysandú. Terminó en Paysandú con lo que lleva todo el traslado de la familia, ¿no? Todo, Sí, lamentablemente. Pienso no solamente en ustedes como funcionarios, sino también en el usuario que parece que de alguna forma se mimetizan los reclamos, las luchas, Sí. todo lo que están buscando. La persona que hoy se siente que no está debidamente atendida en el hospital de Salto, ¿tiene alguna forma de acercarse a la federación para que también su voz se oiga? Sí, primero que nada le aconsejo que se acerque a la parte de gestión del usuario. Está una funcionaria ahí, Dolores, que es muy bien y trata de solucionar todos los problemas, lo que está dentro de sus límites, o sea, ella recibe y bueno, busca la forma de solucionarlo ella muy bien. Y bueno, durante la pandemia también estuvimos solucionando una cantidad de problemas a los usuarios y lo que podamos ayudar siempre estamos, es nuestra vocación. Yo no nací sindicalista, nací para servir al usuario. Pero entendiste que esa era la herramienta.
entendí que era la herramienta, veía mucha injusticia. Yo estaba en una posición, en un cargo de supervisión, vi que había mucha injusticia con el personal, lo que llevaba a una mala atención del usuario, y bueno, por eso encaramos esta forma a ver si realmente podemos hacer un cambio. Nos comprometemos a seguir atentos también de la evolución de toda esta negociación, de esta situación, pero era bueno saber también, porque teníamos una versión de los hechos, que era justamente de dirección, también un poco la situación que están viviendo ustedes, los funcionarios. Sí. Así que, Denise, muchas gracias por la visita. No, muchísimas gracias, y decirle al usuario que la medida que se tome nunca lo va a afectar. Y que esto es justamente, muchas veces en las redes sociales nos critican muchísimo, pero todo lo que hacemos es por una mejor atención para ellos. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta noche y en unos instantes estamos de regreso. Muy bien. Cara por la punta, puede venir. Viene. ¡Gol! ¡Gol! María ya ganó. Por la punta ella desbordó. Y con Schneider un golazo metió. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45.074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. Estamos de regreso, segundo bloque en esta fría noche de jueves, y desde las elecciones, en realidad desde antes, venimos buscando justamente la palabra de uno de los principales exponentes de la política a nivel departamental y de Cabildo Abierto, por supuesto, el diputado Rodrigo Albernaz, que nos está acompañando, y a quien agradecemos, como siempre, que se haya tomado unos minutos. Ha sido una agenda bastante complicada hasta las internas e incluso la semana posterior, pero bueno, finalmente con un espacio para estar por aquí, así que un gusto tenerte nuevamente, Rodrigo. Tocayo, muy buenas noches. De no estar antes simplemente por fuerza mayor, la verdad que encantado. Un programa en el cual siempre hemos podido expresarnos claramente, con comodidad, bueno, llevando adelante los temas que tú como periodista has sabido poner sobre la mesa. Bueno, quiero aprovechar, porque justamente estábamos hablando de la situación de salud pública y el Hospital Regional Salto. ¿Interiorizado con esa situación que están viviendo del preconflicto? Bien, tal vez con esto puntualmente diría que no. Tengo una visión más superficial. Obviamente que en estos últimos minutos acá uno queda con el compromiso, como no puede ser de otra manera. Yo siempre digo, el trabajo del representante nacional de la Diputación no es llevar adelante los temas que a uno se le antoja o lo que uno quiere llevar adelante, sino lo que uno tiene, uno es representante. Ahora, la salud, que muy bien puede ser expresada la problemática por los funcionarios, más aún lo saben los usuarios de ACE, que posiblemente serían la fuente principal de quejas. Ahora, claro que es un tema importante, hemos estado en distintas instancias a lo largo de estos años anteriores. Tengo que decir que tal vez ya a lo largo de este último año que ha pasado a segundo plano, no por ser menos importante, sino que han sido otros temas lo que le hemos dado prioridad, pero
pero bueno, creo que vuelve sobre la mesa porque vuelve de manera pública y creo que esta gestión de gobierno nacional, esta coalición, tiene un gran debe en la salud. Tal vez hemos sido flacos en poder mejorar y subir la vara con respecto a lo anterior, que tanto nos quejamos, ¿no? Cabildo Abierto ha ostentado y ostenta el Ministerio de Salud Pública, pero no está de más aclarar que poco se puede hacer desde allí. En los hechos prácticos, el ACE es un ente autónomo que tiene su directorio, tiene su presidencia y desde ahí es donde salen las principales decisiones. El Ministerio de Salud Pública es en la órbita donde este ente autónomo funciona, que tiene, aunque funciona dentro de esa órbita, tiene un tamaño muy superior, un presupuesto muy superior. Es la única motorista nacional, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en resumen digo que claramente hay que hacer autocrítica y decir que en materia de salud, en lo que es la asistencia directa al usuario, hay mucho para mejorar y lamento saber que estamos a muy poco tiempo de terminar un periodo con un saldo posiblemente hasta negativo. Bueno, seguramente va a haber diálogo también con los funcionarios para conocer un poco más de la situación. Quiero aprovechar también porque después de la invitación que la veníamos agendando y manejando desde la semana pasada, justamente se da a conocer la noticia hace un par de horas atrás, un par de días, de que el Banco Central, las financieras y varios de los bancos de nuestro medio tomaron la determinación de habilitar un plan que de alguna forma contempla a los deudores que eran considerados incobrables, más de 700.000 en el país. Y es inevitable comparar con uno de las luchas principales de Cabildo Abierto, sobre todas las cosas en los últimos meses, para los cuales han hecho una campaña muy fuerte, buscando un plebiscito que justamente vaya hacia una deuda justa de los uruguayos. ¿Qué mensaje les transmite a ustedes como fuerza política que de repente, y prácticamente sin aviso, porque poco se sabía de esto, las financieras, los bancos y el propio Banco Central tomen esta determinación y habiliten una ventana para que las personas que tienen deudas de hasta 100.000 pesos puedan de alguna forma saldarla? Bien, se da un paso en la dirección correcta. Ahora, suena mejor de lo que es. En realidad esto es una pequeña solución que va a afectar por única vez y no al problema de fondo, ¿no? Sino a la situación actual de algunos cientos de miles de uruguayos, que no es un número menor, pero la raíz de donde se generan los problemas sigue sin atacarse. Las tasas de interés. Creo que el siguiente paso tendría que ser reconocer que hay usura, reconocer que las reglas de juego son injustas, de que acá se protege al que da el crédito, que me parece bien, que hay que proteger al que da el crédito, pero no se lo protege y se lo desampara el que recibe el crédito. Que no solamente que es fácil acceder a un crédito, cosa que también creo que está bien, sino que estas reglas de juego hacen que pequeñas deudas terminen llegando a cifras desorbitadas y el sistema político, que es quien pone las reglas de juego, una y otra vez mira hacia un costado. Yo creo que es una buena señal, creo que esto nos refuerza en la idea de que tenemos que seguir trabajando en esta línea y qué importante que es una nueva fuerza política para un sistema democrático que en realidad de partidos tradicionales que hasta el momento poco habían hecho hasta esto, por no decir nada, sino más que agravarlo, ¿no? Y cuando digo partidos tradicionales saben que yo incluyo al Frente Amplio como un partido tradicional más. Ahora, bueno, Cabildo Abierto tiene mucho más para seguir dando. Si Cabildo Abierto no hubiese puesto este tema sobre la mesa, esta solución, que yo digo que es minúscula, tampoco se estaría dando. Ahora, bueno, creo que tenemos que avanzar, por eso nosotros, esa propuesta legislativa que la llevamos adelante hace más de 3 años y que primero nos tildaron de locos, de que hablábamos de un problema que no existía. Que fue la propia coalición la que no acompañó en el Senado también cuando se propuso como proyecto de ley. Nuestra propia coalición de gobierno, nuestros socios blancos y colorados, amagaron con un apoyo casi obligado
y sobre el momento no lo hicieron. Y yo siempre digo, no le dieron la espalda a una buena propuesta de Cabildo Abierto, sino que le dieron la espalda a la solución de la problemática de la población. Obviamente que hablamos en primer lugar de la clase trabajadora, de los salarios más sumergidos, pero estamos hablando de todo el Uruguay, de quien hoy no está pagando interés excesivo o no tiene un crédito al cual no está atrasado, pero sí está pagando intereses excesivos, porque las reglas de juego son negativas. Intereses que han bajado por esta misma discusión, si será bueno discutirlo, ¿no es cierto? Y que creo que tiene que llegar a una solución definitiva. Claro que hay que respetar los contratos y creo que hay que respetar las reglas de juego. Ahora, creo que el primer contrato y la primera regla de juego que tenemos que respetar es la Constitución de la República, y la Constitución de la República en el artículo 52 prohíbe la usura, y podemos estar todos de acuerdo en decir que si nuestra tasa de inflación anual es de menos de dos dígitos, un 7, un 8, un 9%, no podemos estar pagando intereses de hasta un 180% como hemos pagado. ¿Cuánto gana un bolichero por vender un refresco? Una comisión del 10%. Y el negocio funciona. ¿Cuánto más podría ganar un banco o las financieras? Siempre uno terminamos en los bancos porque los bancos son los dueños de la financiera, por lo menos de la mayoría de las financieras. Y bueno, yo creo que la responsabilidad de esta situación es de la clase política, porque es la clase política quien pone las reglas de juego. Los bancos y las financieras se autorregulan con la actual legislación. Entendemos que esa legislación tiene que ser cambiada, que si sos el jugador del partido no puedes ser el árbitro. Y bueno, la verdad que seguir avanzando en esto, yo diría que la gente, yo la veo muy pacífica, ¿no? Muy pasiva. Nos roban y no pasa nada. A eso, claro. Y cuando te están cobrando intereses excesivos, lo que te están robando es tu vida. Porque vos trabajás para ganar. Y cuando trabajás dejás de estar con tus hijos, dejás de hacer las actividades que te gustan, dejás de hacer tu deporte, perdés salud, perdés vida. Y eso te lo roban una tasa de interés que es injusta, que es ilegítima, que es legal, pero es ilegítima. Acá vale hacer la aclaración porque esto se conoció hace un par de horas y va a haber una ventana hasta noviembre de este año para aquellas personas que tengan deudas de hasta 100.000 pesos. Lo que se hace es una quita de los intereses y de las moras para que puedan refinanciar hasta en 36 cuotas esa deuda que, según decía el presidente del Banco Central, Diego Labat, quedarían en cuotas máximas de 2.000, 2.500 pesos en el mejor de los casos. Pero claro, ¿qué implica esto? Implica limpiar esa deuda y de alguna forma mejorar la calidad crediticia de la persona. No implica que después, cuando quieras contratar un crédito nuevo, si lo necesitas, las tasas de interés van a seguir siendo elevadas, que es lo que reclama justamente Cabildo. Estaría bueno ver cuál es el saldo después de estos 4 meses. Hablaban de más de 700.000 personas que hoy estarían en condiciones de adherir a este beneficio. Claro, yo creo que también ahora, pero esas deudas fueron vendidas a casas de cobranza. Sí, algunas también se han sumado. Y esas casas de cobranza, ¿por qué van a aceptar la refinanciación del lugar de la casa original? Yo creo que habría que ver cuál es el saldo efectivo. ¿Cómo se implementa efectivamente? De esta solución que es única, simplemente es un parche. Por este periodo, además. Ahí está, que es un parche. ¿A cuántos efectivamente termina beneficiando? Nosotros entendemos que esto mismo hay que hacerlo, pero atacando el tema de fondo, que es la generación del endeudamiento. Bueno, es casi un hecho, falta que la Corte Electoral se expida con la revisión de las firmas, pero si hay balotaje va a haber justamente plebiscito. No, en el balotaje no, en el mejor de los casos... ¿No será el balotaje al final? No, los plazos para eso se acotaron, o sea, son insuficientes, y en el mejor de los casos serán en las elecciones departamentales. Que es una elección obligatoria, nacional, más allá que se define a nivel departamental y que la Constitución habilita. Ahí está, y no está de más aclarar, Cabildo Abierto, Manini Río, este legislador, no está contra el crédito. Entendemos que el crédito es fundamental para la economía. Ahora tenemos que tener un crédito sano para una economía sana. Quiero aprovechar porque son pocos los minutos y varios los temas. ¿En qué está la denuncia que presentaste contra el Intendente Lima? Bien, está en Fiscalía y a diferencia de otras denuncias en Fiscalía... Que fue una denuncia amplia, no muy amplia. Muy amplia, hacia actores del oficialismo a nivel del gobierno, a nivel nacional, que avanzaron muy rápido. En este caso
se puede decir que no hay novedades. ¿No se ha movido la carpeta? Nosotros hicimos un cambio de abogados por diversas razones, en el cual en este cambio de estrategia contratamos abogados de la capital para que, porque entendemos que de esta manera podemos hacerlo fluir un poquito mejor. A veces toca muy de cerca y por otros tipos de razones que se imaginarán, entendíamos que eso sería lo puntual, porque en un principio no queremos presionar a Fiscalía, pero en una segunda instancia entendemos que tenemos la obligación de hacerlo, porque es de ellos quien dependemos de que este trabajo, de que esta denuncia, que fue presentada con una abundante cantidad de pruebas, con una abundante testimonios, además, cantidad de testimonios y de objetos que creo que llaman al sentido común, de decir, bueno, acá hay algo muy feo. Esto que todos los salteños sabemos, o que gran parte de los salteños sabemos, seamos del partido que seamos, y creo que más desde el Frente Amplio, que creo que están particularmente enterados de cuáles son los mecanismos que lleva adelante nuestro intendente. Y lo separo al intendente del Frente Amplio, porque estamos hablando de una persona con un equipo de trabajo que lo denunciamos como posible asociación para delinquir, no es una asociación menor. Penal, estamos hablando de una figura penal. Claro. Es una figura penal. Él además tiene antecedentes de difamación, tiene antecedentes en los cuales la justicia ya ha fallado en contra de él, y él además, en su condición de abogado, entendemos que lo hizo en plena conciencia. O sea que todos estos son elementos agravantes. Ahora, bueno, a mí siempre me gusta trabajar con la energía positiva, y qué feo que es denunciar muchas veces, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tenemos más opción? Yo como actor político no puedo hacer lo que hacen todos, tengo que hacer exactamente lo que no hacen los demás, porque si no, ¿cuál es mi diferencial? Y si nos ponemos a ver, los políticos no se denuncian entre sí, siempre digo, cumplen la máxima, entre fantasmas no nos pisamos la sábana. Y yo entiendo, y por una ley, un principio de justicia y de cosmovisión, uno está sujeto a ser medido con la vara que uno mide, ¿no? Y yo digo, en un futuro, y yo que aspiro, me encantaría ser intendente de Salto, no por ser importante para Salto, no por ser un hombre importante, sino de poder hacer cosas importantes para el departamento de Salto. Mañana voy a ser juzgado igual. Y bueno, genial, que así sea. Nos vamos a esforzar por hacer las cosas bien. Pero en este momento tenemos que demostrar que el actual intendente no se ha dedicado a gobernar para los salteños, sino que se ha dedicado a usar el gobierno para sus reelecciones. A cambio de votos. A cambio de votos, y le ha funcionado muy bien. Y esto lo saben de primera mano decenas de miles de salteños. A propósito de eso, hablabas de la intención de ser intendente. ¿Pasaron las elecciones internas? ¿Cabildo Abierto no tuvo tal vez la votación que esperaban a nivel departamental? ¿O sí? Bueno, sí y no. O sea, en lo particular yo soy una persona muy optimista y trabajo por lo grande, y queríamos resultados mucho más jugosos, ¿tá? Pero en la realidad nacional, y esto lo hablábamos con Guido el jueves pasado, que teníamos la invitación a venir al canal, y él decía, bueno, Rodrigo, no miremos los votos, en Cabildo Abierto no había nada para elegir, el candidato presidente era una fija, y con diferencia al 2019, en el 2019 salimos a hacer campaña. Yo en este periodo me dediqué a aceptar invitaciones de inauguraciones. La campaña la vamos a arrancar ahora en julio. Para arrancar la conversación fue bastante bueno. Ahora, yo entiendo que en las internas se jugaba mucho más que una medición de la fuerza de un partido, que para Cabildo Abierto las reglas son distintas. No es lo mismo el Partido Colorado con una interna jugosa y atractiva, el Frente Amplio, y el Partido Nacional con un candidato capaz que ya marcado en un principio, que era Álvaro Delgado, pero definiendo los pesos internos a una interna de Cabildo que en realidad lo que se definía era solamente los pesos internos, en los cuales para uno como dirigente político, y en lo particular con la aspiración de ser el candidato a intendente del partido, nos jugábamos la ropa, o así lo quisimos sentir en un principio. Ahora, en los hechos, nosotros la campaña la empezamos a jugar
5 días antes de la interna. Yo entiendo que la base de Cabildo Abierto tenía que ser ampliada y tiene que ser ampliada con nuevos dirigentes. Fue así que fomentamos a 4 candidaturas, 4 nuevas candidaturas, precandidaturas a diputado. Esas 4 listas son las que votaron por nuestro sector. Yo como diputado no participé en ninguna y participé en todas a la vez, pero lo importante era que se generaran estos protagonismos, que más o menos se generaron. Y son ahora 4 nuevos grupos de trabajo que hacen a la interna partidaria. Al órgano deliberativo departamental. Que van a tener su representación en el órgano departamental y nacional, y que ahora, en ese acuerdo que hicimos previo a las internas, ahora consolidamos un acuerdo hacia las nacionales, en el cual va a haber un orden para la integración de la lista a la Diputación, lista a la cual el sector Salto Primero acepta, decide y ahora nos estamos organizando en encabezarla para mantener la banca de Cabildo Abierto y mantener la banca dentro del sector Salto Primero, que es la oficialización de este sector, de este espacio multilistas que hemos venido trabajando a lo largo de estos años, para poder, a nuestro entender, mantener la esencia de Cabildo Abierto, mantener el perfil que entendemos que tiene que tener un partido que vino para quedarse y que en el 2019 encarnó la llave del cambio, porque fue el partido que dio los votos para poder llevar adelante esta coalición de gobierno y que hubiera un cambio en la continuidad del gobierno que venía, o sea, un gobierno de izquierda, del Frente Amplio, 3 periodos de corrido. Cabildo Abierto encarnó esa llave y ahora queremos que Cabildo Abierto sea la llave verdaderamente, o sea, sea el cambio. Es así que Cabildo Abierto arranca la campaña, Manini Ríos arranca su campaña en julio. Vamos a empezar a ver y escuchar más sobre cuáles son las propuestas de Cabildo Abierto y vamos a empezar con los actos públicos encabezados por Guido Manini Ríos. Y bueno, en estas internas entiendo que simplemente fue un ejercicio al cual teníamos expectativas superiores y bueno, terminó resultando como resultó, en el cual en realidad ahora se abre todo un proceso nuevo, ¿no? Nadie ganó y nadie perdió. He escuchado anunciarse ganadores. Yo te cuento. Está claro que va a haber que sentarse a negociar porque hay que pensar en mayo del año que viene. Hay que pensar justamente en esa candidatura que para Cabildo Abierto va a ser única a la intendencia dentro de la coalición republicana. Y acá no hay una lista o un sector que haya votado mucho mejor que los otros como para decir, tengo los votos suficientes para decidir por cuenta propia, ¿no? Lo viste muy claro. Te lo pido en un minuto porque ya nos están diciendo que estamos sin tiempo. Lo viste muy claro. Para ganar la interna, y es lo que aspiraba mi grupo, ganar la interna, tenías que tener el 50% de los votos. En Cabildo Abierto nadie obtuvo el 50% de los votos. Es decir, que nadie ganó la interna. O de otra manera, nadie la perdió. Ahora, bueno, va a haber que sentarse a negociar y qué bueno en política y qué bueno que esto va a fortalecer y forzar a madurar a Cabildo Abierto, a la dirigencia de Cabildo Abierto, porque es el único camino. El diálogo. Rodrigo, muchas gracias por la visita como siempre. Bueno, gracias a ti y bueno, encantado siempre estar acá. Nos falta la oportunidad de seguir hablando de cuestiones que vienen de cara a mayo y por supuesto también a octubre, que es la elección en la instancia inmediata posterior que tenemos ahora. Nosotros vamos a la última pausa y dentro de unos minutos hablamos de historia, algunas cosas que tal vez muchos de ustedes no conocían. Ya volvemos. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45.074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso.
para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155, consultorio número 8. Pero mira cómo te está quedando esa mollejita, por favor. Un gol. ¡Gol! Berito la rompió, molleja y mucho limón. Con una Schneider está robado. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. Muchos se preguntan por qué hoy, jueves 11 de julio, lo tenemos al profesor Buslón para hablar de el 18 de julio, que es el jueves próximo y que es un feriado no laborable en nuestro país, por lo tanto nosotros no vamos a estar, nos vamos a reencontrar dentro de 15 días y queríamos propicia esta oportunidad porque ha sido una permanente fuente de consulta al respecto justamente de la historia, no solamente de nuestro país y la región, pero además porque es una persona que se ha dedicado durante muchísimos años a la investigación de hechos importantes y que para muchos tal vez pueden resultar intrascendentes, incluso para los propios libros de historia, pero que aquí en la región fueron muy importantes y para la historia, para lo que fue la concepción de este Estado, de este país, también lo fueron, como la batalla de San Antonio, bueno, y otras tantas que ha permanentemente trabajado al respecto. Así que, José, un gusto tenerte por acá nuevamente. Y bueno, para plantear esto, ¿no? 18 de julio de 1830. Muchos hablan una de las fechas más importantes para la historia de nuestro país porque fue la jura de nuestra Constitución. Por algo, además lo tenemos como una de las fechas más importantes y feriado no laborable, lo que lamentablemente muchos uruguayos asocian, ¿no? Es feriado, por lo tanto, tiene que haber sido importante. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a la audiencia también, gracias por la invitación. Y yo creo que muchos no asocian y no le prestan importancia, no le prestan atención, porque creo que fueron formados con una concepción de una imposición de la historia de una manera tal que no sigue una línea racional. A través de la escuela, ¿no? A través de la escuela y el liceo. Claro, y enseñar la historia como un anacronismo, es decir, ubicando hechos y situaciones en momentos que no ocurrieron y conceptualizando situaciones que no fueron tales. Entonces, por ejemplo, festejamos la independencia del Uruguay antes que la Constitución, ¿no? O sea que fuimos libres antes de haber nacido, es inexplicable. Y en realidad no, estamos festejando a destiempo, algo que no. El Uruguay es Uruguay a partir de 1830, de ese 18 de julio, como decías vos. Y fíjate qué cosa, ¿no? Porque el 18 de julio de 1830 había Uruguay y uruguayos. Sin embargo, el día anterior lo que había era habitante de una de las provincias, la provincia oriental, éramos argentinos, o sea que de un día al otro pasamos de ser argentinos a ser uruguayos, pero claro, ya había una trama que se venía pergeñando tiempo atrás, que no es lo mismo que decir que fue la coronación el resultado de un proceso de lucha por la independencia. La Convención Preliminar de Paz, que es algo que mucha gente no conoce, que tal vez escucharon hablar, fue lo que al fin y al cabo terminó definiendo el futuro del Uruguay como país independiente, como Estado independiente. Claro, ahora, ¿por qué llega la Convención Preliminar de Paz de 1828? ¿No? Llega en un territorio que era una provincia argentina. De hecho, el Congreso de Tucumán, que se celebró hace poquito, fecha patria argentina, ¿no? El 9 de julio, establece la proclamación y la independencia de todas las provincias unidas del Río de la Plata respecto del Imperio de España y de cualquier otro imperio. Acá hay unas rispideces entre la Liga Federal, que en ese momento nucleaba Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia propiamente, pero estamos dentro de ese paquete que se independiza, ¿no? Para los más artiguistas tomarán un documento en 1815 que ya éramos independientes, pero se concebía de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Brasil no quiere perder pie porque tenía sendos intereses en nuestra provincia, se mete acá, se genera ese gobierno de la Cisplatina entre el 17 y el 28 con alguna
alternados en el medio por producto de las revoluciones. De hecho, en 1825, la Cruzada Libertadora, ¿no?, aquella que se lleva adelante el 19 de abril, derrota al ejército brasilero. Unos días después, unos meses después, en agosto, se proclama la independencia, una independencia que dice en el artículo 1, declárese libre e independiente del imperio de, y ahí detalla los imperios, la monarquía, y en el artículo 2, la reincorporación de esta provincia a las demás provincias del mismo nombre. ¿A quién? A la Argentina que se había proclamado en el Congreso de Tucumán de 1816. ¿Qué pasa? Inmediatamente los brasileños, que no quieren tener esa pérdida tan importante, bueno, vuelven nuevamente a la revolución, a querer combatir en este territorio, y acá entra Inglaterra. Una Inglaterra que siente que está perdiendo en función de sus habitantes que tenían ganado en el Uruguay, que tenían territorio en el Uruguay, pero que también Inglaterra, de acuerdo a la ley de navegación, de un acta de navegación, le convenía que el Uruguay fuera un país independiente, porque así el río Uruguay iba a ser un límite entre dos países y a ellos les iba a permitir negociar porque iba a ser un agua internacional. Entonces, ingresando por el río de la Plata, subir hasta el Mato Grosso y del Mato Grosso volver. Ellos creían que era navegable. Ellos creían que era navegable. No conocían el Ayuí, ¿viste? Qué falta de conocimiento, cómo juega, ¿no?, el conocimiento geográfico. Claro, ellos entrar por el Mato Grosso, por la zona de la selva, era complicadísimo, además de que le robaban. Entonces querían hacer esto. Por eso es que ellos se meten y meten su cuchara. Ahora, ¿qué pasa? Agarran a una Brasil debilitada, ya ahora era Brasil, no era el Imperio de Portugal, porque tenía problemas con los movimientos secesionistas de Río Grande. Agarran una Argentina también con enfrentamientos, entonces con Pedro I no tienen problema, transan la negociación. Con Dorrego se complicó un poco, pero los ingleses le meten los barcos a la Marina de Guerra apuntando con sus cañones y Dorrego entendió la subjetividad inmediatamente y acepta ceder a esta provincia, y ahí en esa convención preliminar de paz se acuerda que va a ser un país, cuáles son los límites de ese país, que ese país va a tener que ser una república, por lo tanto va a tener que tener división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con independencia entre los mismos y una constitución. Y ahí es que la Convención Preliminar de Paz avanza hacia la formación de la Constitución, que se va a jurar en el 30, y que se saca a las apuradas, y que como cualquier gurí del liceo cuando tiene que hacer un trabajo a las apuradas, cae muchas veces en la debilidad del recorte y pegue. Y la Constitución de 1830 fue un recorte y pegue de la chilena, de la española, de la francesa, mete elementos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, de la Constitución francesa del 91, del 93, de la Constitución norteamericana. Entonces, analizamos la Constitución de 1830. ¿Cómo es en cuanto a texto dogmático, con leyes y con una conformación de Carta Magna Internacional? Excelente. Aplicada al Uruguay, un desastre. ¿Por qué? Porque la Constitución promulga lo que sería en la casa de nosotros el cuerpo normativo y las leyes de cómo nos regimos en mi casa, que es diferente a la casa de al lado. Y la casa Uruguay era diferente a la casa Europa, era diferente a Francia, era diferente a Chile, era diferente a Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos una Constitución que ni siquiera la leían ni la comprendían los propios uruguayos. Era más aplicable a Montevideo, en todo Era caso, más aplicable a Montevideo. De hecho, dice la Constitución, la República Oriental del Uruguay es la asociación de todos los ciudadanos unidos en su territorio. Ahora, dejaba por fuera al 97% de la población, por ejemplo, de la participación electoral, porque eran mujeres, eran pobres, eran soldados, eran negros que no sabían leer y escribir y que no tenían determinado capital. Entonces, esa Constitución daba la posibilidad de participar en la vida democrática al 3% de la población, no preveía la existencia de los partidos políticos, por eso que las confrontaciones acá se dieron en el terreno de la confrontación armamentística, y no reflejaba la realidad del país. Entonces, tenía muchos vicios que, claro, debieron ser corregidos con el tiempo. Allí es que surge, me voy un poquito para atrás, en la Convención Preliminar de Paz, ¿quiénes de la banda oriental participan? ¿Alguien fue a Río de Janeiro? ¿Alguien estuvo presente? Sí, estuvieron presentes, entre ellos, por ejemplo, García de Zúñiga, que es uno de los redactores después de la Constitución. De hecho, un texto de la Convención Preliminar de Paz, que originalmente fue escrito en portugués,
¿no? O sea, se establecen los acuerdos y las decisiones en portugués. Ahí ves lo escasa de nuestra participación. Porque de hecho, ¿quién podría ir por nosotros? Nosotros veníamos de resolver ciertos problemas. Acá empezó el proceso revolucionario en 1810 con una primera junta de mayo de carácter masona de la logia Lautaro, que después mutó en la logia Unión Argentina, con Mariano Moreno y con otros que en su momento apoyaron y fueron impulsores de Artigas, pero hubo una fragmentación con otra logia, que es la Logia Independencia, que tiene en ese momento a San Martín. Entonces los derroteros de Artigas tuvieron que ver con confrontaciones masónicas acá. Por lo tanto, cuando llega el momento de ir a la Convención Preliminar de Paz y a resolverlo, en realidad son muchos de las logias, diferentes logias, los que van a dar la discusión ahí. O sea que con esto podemos meter un titular también, República Oriental del Uruguay, un invento de Ponsonby y de la masonería. Muchas veces, y sin buscar entrar en algún tipo de rispideces con quienes defienden a rajatabla la historia tal como fue contada por muchos libros y como nos contaron en la escuela y en el liceo, pero Salto tiene la particularidad de que, por ejemplo, este 18 de julio, este próximo jueves, el acto protocolar se realiza en Plaza Artigas. Y junto con el acto protocolar se realiza una entrega de ofrendas florales, una colocación de ofrendas florales, al pie del monumento de Artigas, que es bueno aclarar, nada tuvo que ver con esa parte del proceso y de la formación de un Estado independiente, porque ni siquiera era parte de su ideal. Exacto. Artigas lo que quería era una provincia que tuviera un carácter de expansión, por eso cuando habló de los pueblos libres, que se incorporaba Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, porque tenía una concepción de un federalismo que cuanto más grandes seamos, mejor íbamos a poder afrontar la negociación y las propias relaciones económicas. Yo he sido gran cuestionador de la figura de Artigas, pero Artigas tenía un pensamiento económico muy similar al de Juan Bautista Colbert, uno de los principales mercantilistas franceses que llevó a que el imperio de los reyes de Francia se desarrollara. Después lo lapidó Luis XVI, pero con Luis XIV creció, y esa era su concepción. Incluso tenía confrontamientos cuando se jura el acta en 1816, el acta de Tucumán. Artigas confrontaba porque quería mayor autonomía y no quería adherir a eso, pero aún así mismo quería sí generar esa independencia, la cual él no visualizaba como un país, lo visualizaba como una provincia unido a las demás provincias. Lo que sale resultando en 1830 no es lo que Artigas quería. Tanto así que Artigas, enterado de esto, de hecho le hace llegar la invitación de que se venga para el Uruguay. Él estaba exiliado en Paraguay. Él estaba exiliado en Paraguay, decisión que él había tomado y que había sido muy bien acogido y que había servido hasta los últimos años prácticamente de su vida al ejército paraguayo, de un Gaspar Rodríguez de Francia que él había rechazado en su momento, pero que después sigue, y a la muerte de Francia sigue con López. Entonces ese Artigas no quiso venir. De hecho, yo creo que no hay aberración más grande que haber repatriado los restos de Artigas a este territorio, a un Uruguay que no fue lo que él quería, que no fue lo que él luchó, y que pensando en términos de viabilidad, pensando en términos de Mercosur, hasta donde no tenía razón Artigas con esa idea de ser una provincia. Si nosotros miramos el mapa de Argentina, ahora que muestra mucho por las condiciones climáticas y los fenómenos atmosféricos, si lo miramos al mapa sin distinguir el Uruguay es una provincia chiquitita de la Argentina, ¿no? O sea que hasta geográficamente no deberíamos habernos desprendido de la Argentina. Pero bueno, se generó así por circunstancias históricas, porque metió la cola la Marina inglesa, la Marina británica. Lord Ponsonby acá andaba pagando el destierro de haber sido el amante de la esposa del rey Enrique IV. Después, bueno, lo reintegran nuevamente porque cumple tan bien los deberes que le dice al rey: he creado un país y podrá hacer de usted de él como usted quiera. Y eso le permite volver a Inglaterra. Lord Ponsonby, creador de Bélgica también, exacto, ¿no? Estamos hermanados de forma indirecta. Entonces, había una columna en Brecha que se llamaba Experimento Ponsonby, donde hablaban de Uruguay, y somos eso. Somos un país que nace tan apurado que no tiene un nombre concreto. República Oriental del Uruguay es la descripción jurídica administrativa, somos una república, con lo que eso conlleva, ¿no? División de poder, independencia, constitución, que está al oriente del río Uruguay. El nombre no lo tenemos todavía. Por eso un tiempo en la cédula éramos orientales, ahora somos uruguayos. Hay muchas cuestiones de indefinición todavía de nuestra identidad. Lo que no quita que sí fue una fecha importante entonces. 18 de julio, 1830, tuvimos nuestra primera constitución y de alguna forma ahí sí nacimos como país, en el marco normativo. Sí, ahí sí, no hay duda que nacimos como país
con una población en Montevideo que el 50% era inmigrantes, después sí fueron naciendo uruguayos y sí fuimos construyendo con el tiempo nuestra identidad. Yo creo que hoy podemos desprendernos de esa cuestión del artiguismo como tal, porque Artigas no peleó por esto, ya lo dijimos, y ver que efectivamente hemos generado elementos identitarios como uruguayos, que pasan mucho más que tomar mate y comer torta frita y el candombe, ¿no? Yo creo que tenemos cosas más fuertes que nos consolidan como uruguayos. Hoy tenemos un elemento aglutinador que no precisa que sea una figura inventada, también por la masonería, por Máximo Santo, quien le sucedió al coronel Latorre en la presidencia, y entendió que para terminar con los enfrentamientos que teníamos como uruguayos entre blancos y colombianos, había que buscar una figura anterior a ellos dos, unificadora, y esa figura fue Artigas. Lo que no quiere decir que tengamos mucho que aprender de lo que fue el papel de Artigas. Claro que dejó mucho y a nivel ideológico dejó mucho, pero las cosas en su lugar para evitar los anacronismos. Artigas no tiene nada que ver con la Constitución del 18 de julio, no fue por lo que peleó, ahora sí fue eso lo que por la vía de los hechos dio nuestro surgimiento como país. José, muchas gracias como siempre por tomarte estos minutos para estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, siempre bailando con la más fea. Bueno, pero es necesario plantear este tipo de situaciones. Y es necesario bailarlas también. Exacto. Vamos a ver qué dice Víctor Hugo sobre este tipo de cosas. Seguramente tiene una mañana. visión que creo que no comparte mucho. Algún comentario hará. Nosotros nos vamos despidiendo diciéndoles ahora sí hasta dentro de 15 días. Jueves próximo no estaremos por aquí porque es feriado y es no laborable, por lo tanto no vamos a obligar a los compañeros a trabajar. Agradeciéndoles a ustedes por la preferencia y a Máximo San Martín, a todo el equipo, a Martín, a Tatiana, que me asesoran y me visten y que lo pueden hacer contigo también, recordando con horario extendido de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Es horario corrido, pueden ir a cualquier hora y pueden no solamente salir con pilchas nuevas, muy buenas promociones para este fin de semana, Día del Padre, así que darse una vueltita por allí, sino también bien asesorados y bien vestidos. Será hasta dentro de 15 días. Una buena semana.